Bien, en esta nueva chance vamos a continuar con la contestación de la página 15 del libro Matemáticas y Vida Cotidiana 2, editorial Keep Reading, tercera edición. El ejercicio nos dice lo siguiente. Escribe la edad de uno de tus compañeros y con base en ese número llena la siguiente tabla. Bueno, yo para propósitos didácticos, la edad que voy a utilizar va a ser la de 30. Y bueno, vamos con el primer enunciado. Nos dice el doble de esa edad. El doble de esa edad no es más que multiplicar por 2 dicha cantidad. Por lo tanto, yo aquí voy a poner 2 por 30 y pues eso me va a dar igual a 60. Posteriormente, en la operación necesaria para resolver el apartado anterior, pues como fue una multiplicación, porque básicamente multipliqué 2 por 30, pues voy a poner que fue una multiplicación, la operación necesaria. Vamos ahora con la siguiente y esta nos dice esa edad más 2 años. Como la edad que yo elegí fue 30, pues a 30 le voy a sumar 2 y eso me va a dar igual a 32. Y como lo que hice fue una suma, pues justamente es lo que voy a poner aquí, suma. Vamos con el numeral 5 que nos dice la tercera parte de esa edad. La tercera parte no es más que dividir entre 3 y por lo tanto yo voy a poner 30 entre 3 y eso va a ser igual a 10. Y como lo que hice fue dividir, pues voy a poner que fue una división. Aquí, pues con esto completamos esta primera parte, esta primera tabla de este enunciado propuesto. Vamos a continuar con el siguiente y este nos dice, escribe las siguientes expresiones del lenguaje natural utilizando símbolos algebraicos. Entonces me van a dar expresiones escritas y yo debo de convertirlas en lenguaje algebraico. Recordemos que en términos algebraicos las letras sustituyen a los números, por lo tanto las propuestas de expresión algebraica van a ser con letras o tienen que ser con letras. Entonces empezamos con la primera que nos dice suma de dos números cualesquiera. Yo pues voy a aprovechar el editor de ecuaciones de Word y suma de dos números cualquiera. Voy a proponer los típicos números de X y Y. Entonces, si X representa un número y Y representa otro número, si yo sumo X más Y, estaré cumpliendo con la premisa de que es la suma de dos números cualquiera. Voy ahora con el numeral 7 y me dice la diferencia de dos números cualquiera. Ahora entonces yo lo que voy a hacer, como dice diferencia, una diferencia no es más que una resta. Entonces es contrario al inciso anterior en donde sumé. Ahora aquí voy a restar. Para esto pues voy a poner otra vez el editor de ecuaciones y voy a poner otra vez los mismos números. Voy a poner x menos y, dando así por concluido este numeral que se cumple, que es la diferencia de dos números cualquiera. Voy ahora con el cociente de dos números cualquiera. Aquí simplemente es dividir. Entonces voy a ponerlo de esa manera. El cociente es el resultado de la división, evidentemente. Los números que voy a utilizar van a seguir siendo x y y. Entonces, por lo tanto, voy a interpretarlo de esta manera. Es x entre y. ¿Sí? Continuamos con el siguiente que dice el cuadrado de la suma de dos números. Primeramente debo sumar esos dos números y toda esa suma pues la voy a elevar al cuadrado. Entonces, así lo voy a insertar una ecuación y entonces voy a aprovechar que tenemos aquí herramientas de operaciones con índices y voy a ponerlo de esta manera. Voy a poner x más y toda esa expresión pues la voy a elevar al cuadrado. Y es así como completo este segundo apartado. Vamos a continuar entonces ahora con el tercer apartado y el último. Tenemos que nos dice lo siguiente, escribe en la tabla siguiente la expresión algebraica o en lenguaje natural que corresponda. Es decir, yo voy a tener o una expresión escrita y debo convertirla al lenguaje algebraico o una expresión algebraica la cual deberé de convertir en lenguaje escrito. Vamos con la primera.
nos dice la diferencia de dos números más otro número. La diferencia pues sabemos que es la resta. Entonces voy a aprovechar esta ecuación que ya está aquí. Entonces va a ser la diferencia de dos números más otro número. Voy a restar dos números, voy a aprovechar que está este aquí. Y voy a poner A menos, y voy a borrar este porque este está al cuadrado, A menos B, y a esta expresión pues le voy a sumar un tercer número. En este caso voy a aprovechar que el tercer número sea C, y es así como queda la expresión en el lenguaje algebraico planteada. Entonces ahora voy con la siguiente, y la ecuación que podemos ver aquí es la del teorema de Pitágoras, aquel que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, digo, esa es la expresión formal. Yo la voy a poner un poco más coloquial para propósitos didácticos. Igual va a significar lo mismo. Entonces, yo voy a poner que el cuadrado de un número es igual a la suma del cuadrado de dos números. ¿Sale? Básicamente es lo mismo. El cuadrado de un número, que en este caso sería la c cuadrada, pues va a ser igual al cuadrado o a la suma del cuadrado de dos números, o sea, la suma de dos números elevados al cuadrado. Y es así como pues finalmente terminamos este ejercicio. Y bueno, pues espero que les haya sido de provecho. Traté de explicarlo de la manera más concisa posible. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que han dedicado a ver este video, o que dedicarán si es que lo ven en el futuro. Y pues nos vemos a la próxima.